Tu WC se mueve más que barco en tormenta, eso es una excelente señal de que es hora de cambiarlo. Hoy te muestro paso a paso cómo cambiar un WC sin errores y sin miedo para que no te sientas más a la deriva cada vez que entras al baño. Las razones por las cuales tenemos que cambiar un WC pueden ser varias. Los tornillos ya no se agarran como antes, el sello se desgastó o la base se desalineó, o simplemente el WC se rompió por alguna razón. Así que vamos a tomar el timón de este proyecto y le vamos a dar con todo. Pero antes de empezar, te cuento que contamos con un equipo de asesores listos para ayudarte en tus compras. Solo tienes que hacer clic en Asesor de compra y disfruta de una atención personalizada, totalmente gratuita, con recomendaciones de productos, servicios y soluciones según lo que necesites. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una taza que se ajuste a las medidas y necesidades de cada baño. Para iniciar todo el cambio, lo que tenemos que hacer primero es buscar la llave angular o llave de paso y cortarla muy bien para prevenir cualquier fuga de agua. Si la llave no está funcionando bien, simplemente nos vamos al medidor de la casa y cortamos el agua desde ahí. Luego pulsamos la cadena para que descargue toda el agua del estanque. Es súper importante que quede bien vacío para que podamos trabajar sin problemas. Con todo lo anterior listo, nos empezamos a poner nuestros elementos de seguridad para empezar a hacer la desconexión del suministro de agua de la casa al flexible del WC con la ayuda de una llave inglesa. El WC en este caso es de una pura pieza, por eso lo único que tenemos que hacer ahora es soltar los tornillos que fijan la taza al piso. Eso lo hacemos con un destornillador de cruz o una llave inglesa según corresponda. Es muy importante cortar con un cuchillo cartonero todo el sello de silicona que tiene la taza al piso. Por último, retiramos con mucho cuidado la taza y después sacamos el sello de cera del desagüe con una espátula o un cuchillo cartonero. Lo ideal es dejar todo el sector impecable antes de instalar el nuevo WC. El modelo que escogimos para el nuevo WC es este, marca Sensidaqua modelo Roma. Espectacular, que lo pueden encontrar en todas las tiendas Soil. La medida estándar para la descarga de un WC desde el muro hasta el eje es de 20,5 centímetros o 30,5. En este caso tenemos 30,5, así que vamos a presentar el sello de cera y seguimos con la instalación. En las construcciones más antiguas, la distancia que había desde el muro al eje de la descarga era 25 centímetros. Si ese es el caso, simplemente ocupen el adaptador excéntrico. Antes de fijar definitivamente el WC sobre el sello de cera, lo vamos a presentar, lo vamos a ubicar bien, vamos a marcar en el piso dónde van las perforaciones y seguimos avanzando. Para terminar con la instalación definitiva del WC, vamos a poner el sello de cera que evita que los líquidos y los malos olores se filtren. Después presentamos el WC y terminamos fijando con los pernos. Para poder fijar bien el WC al piso, vamos a ocupar este kit para sanitarios. Ahora vamos a poner las fijaciones para la tapa del WC. Terminamos de fijar el WC apretando muy bien los pernos de atrás uniformemente. Después conectamos el flexible al suministro de agua de la casa, también apretando muy bien para no tener ninguna fuga de agua. Terminamos sellando la base con silicona blanca. La idea de este trabajo es para que la aplicación de la silicona nos quede más limpia y ordenada. Aplicamos silicona y sacamos el exceso con el masking tape. Claramente, para terminar el trabajo de la mejor manera posible y dejar todo perfectamente sellado, silicona Topex, lo mejor. Esto simplemente es para darle una mejor terminación a la silicona. Una vez que terminamos de aplicar la silicona, la dejamos secar por lo menos unas 12 horas. Y eso es todo. Tu baño dejó de ser un barco en tormenta y pasó a ser un crucero 5 estrellas. Ahora te puedes sentar tranquilo sin sentir que vas a naufragar. Y recuerda que en la descripción está el enlace con todos los materiales que ocupamos. Si te gustó este proyecto, no olvides darle like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Recuerda que todo lo que necesitas para renovar y mejorar tu hogar lo encuentras en las tiendas Soymac, en la app en soymac.com.